Bien, buenas tardes, qué gusto. Solicitaría nada más en el mayor tiempo posible mantener sus cámaras encendidas para poder visualizar que en efecto se encuentran del otro lado, pues como una clase virtual lo amerita. Así es que por favor solicito que puedan encender sus cámaras, mantengan encendidas sus cámaras para poder desarrollar las actividades conforme amerita la situación, repito. Tengo entendido y en el grupo han enviado algunos compañeros que no tienen energía eléctrica, pues no se me va de las manos a mí, a ustedes también, internet, pero tenemos que seguir avanzando. No podemos detenernos en este aspecto. Justamente para ese tema, por disposición del señor rector, todas las clases van a quedar grabadas, van a quedar subidas, se subirá el enlace de la clase grabada al aula virtual de Classroom para que las personas que no puedan ingresar puedan observar, puedan volver a ver la clase en efecto y hacer las actividades que corresponden, ¿no? Entonces, bueno, empezamos. La clase anterior, por supuesto, justamente por el tema de falta mismo, solicitaría a Michelle, por favor, que puedas acomodarte bien, por favor. No creería que deberíamos estar acostados en una clase. Gracias. There Eh, you go. Listo. Decía que la clase anterior, por supuesto, estábamos observando o haciendo una introducción a lo que tiene que ver con investigación de mercados. Esta es una, ¿puedes silenciar el micrófono, Michelle? Gracias. A ver, esta es una materia bastante interesante y bastante amplia. Y voy a hacer una recapitulación antes de entrar un poco más a profundidad. Pero cuando hablamos, decíamos, o se mencionaba ese día, cuando hablamos de investigar mercados, dos palabras, ¿no es cierto? Investigar, buscar, indagar, ¿no es cierto? Hasta encontrar algo y darle una solución a cierto problema que se puede presentar dentro de las organizaciones. Mercados, ¿no es cierto? Un lugar donde convergen compradores y vendedores. Y hacíamos alusión justamente a lo que tiene que ver con oferta y demanda, ¿no es cierto? ¿Quién es la oferta? ¿Quién es la demanda? Por supuesto, entendíamos, ¿no es cierto? Que oferta, ¿verdad? Son todos los productos o servicios disponibles en el mercado, ¿verdad? Para poder adquirirlos. Del otro lado está la demanda, perdón, que somos nosotros los compradores, quienes de cierta forma tenemos un poder adquisitivo para poder comprar ese producto o ese servicio, ¿no es cierto?, disponible en el mercado. Todo eso analizamos en un preámbulo que hicimos para obviamente poder entender a qué se refería la materia o de qué va la materia. Entonces, investigar, ¿no es cierto?, darle solución a un problema que se pueda identificar, sea la organización esta grande, pequeña o de la cantidad que sea, no importa, pero siempre las entidades, las empresas tienen que realizar este proceso. ¿Por qué creen ustedes que de vez en cuando hay cambios, decíamos, o chequeamos, ¿no es cierto? Hay cambios, ¿no es cierto?, en presentaciones de productos, hay cambios en el contenido, hay cambios en rediseños de marcas, hay cambios en composición del producto, entre muchos otros aspectos. También se mencionaba, o ese día mencionábamos que, por ejemplo, no todos estos cambios que las empresas traen al mercado a veces son positivas o son, sí, claro, en efecto, positivas que dan un cambio, ¿no es cierto? O algo que en efecto funcione. No siempre es así. Por ejemplo, yo les mencionaba que hace mucho tiempo, también ese día les decía, se hizo un estudio donde en los Estados Unidos, al ver, o ustedes conocen que este es un país donde prácticamente se consume muchísimo comida chatarra, mencionábamos, ¿no es cierto? Y que al ser un problema ya de Estado, se investigaron los mercados y se llegó a un análisis que en efecto la sociedad debe consumir productos mucho más saludables, ¿verdad? Como ensaladas, todo ese tipo de cosas. Pero se hizo una investigación de mercado, se pusieron ese tipo de locales comerciales, pero la gente hizo todo lo contrario. Y mencionaba también que al lado de justamente de uno de esos lugares de comida saludable, se pusieron un local enorme, ¿no es cierto?, de comida grasosa, ¿no es cierto?, de hamburguesas enormes y la gente obviamente acudía en mayor frecuencia a ese lugar. Entonces, eh, ¿con qué objeto se menciona esto? Que no siempre los resultados van a ser positivos cuando se hace una investigación de mercado, no siempre van a ser positivos. Y ahí está el riesgo, ¿no? Pero eso no significa también que se deben quedar estancados los procesos administrativos o los cambios que se deben dar en la sociedad.
Creo que en algún momento les mencioné que, por ejemplo, hace algunos años ustedes recordarán que no había, por ejemplo, lo que hoy es las películas por streaming. Y aquí me estoy refiriendo a Netflix, HBO, ¿no es cierto? Está Prime Video. No sé si hay otras plataformas que también puedan proporcionar lo que son, Hace poco. sí, videos en línea, ¿no es cierto? En streaming. Entonces, hace algunos años de eso no había, ¿no es cierto? Ustedes sabrán que, por ejemplo, las películas se las alquilaban o se las compraban, ¿no es cierto? Para poder verlas. Hay una empresa enorme, gigante, que no se atrevió, ¿no es cierto?, a hacer renovación. En un momento creo que sí les mencioné, que se llama Blockbuster, que cuando Netflix le propuso hacer el cambio de lo que es el alquiler de videos para lo que es las películas en streaming, ellos se burlaron y dijeron, no, nosotros tenemos un enorme mercado que abarca muchos estados en Norteamérica y no necesitamos. Y hoy por hoy esa empresa que les acabo de mencionar está quebrada y ustedes saben que Netflix, por supuesto, está ya posicionada en el mercado como una de las empresas que lideran, no siendo la primera, pero sí lideran ya hoy en día lo que es las películas por streaming, ¿no es cierto? Que ustedes tienen un catálogo enorme de opciones, ¿no es cierto? Para poder ver cuando ustedes les plazca, ¿no es cierto? No es lo mismo como hace tiempo, ¿no es cierto? Tenías una película y terminabas de ver esa película y qué pereza volver a verte la misma y la misma y la misma porque a veces no había el dinero para poder comprarte otros discos, ¿sí o no? O a veces los VHS, yo recuerdo eso, que a veces tocaba ver las mismas películas porque no había, les digo, esa facilidad que hoy hay en poder cambiar entre una opción y otra. A eso se refiere cuando hablamos de investigar mercados para poder darles un cambio sustancial a cada uno de estos elementos. Y quiero mostrarles en la diapositiva, antes de entrar a la materia como tal, algunos, no sé si se puede visualizar, ¿me confirman? Sí, debe visualizarse. Algunos, algunos términos anglosajones que se mencionan mucho en lo que es investigación de mercado. Si bien es cierto, esto en primera instancia tiene que ver, sí, con cambios de productos, sí, por supuesto, porque la gente o los consumidores, nosotros cada vez somos más exigentes hoy en día. Si hay algo que no nos gusta, siempre he mencionado esto yo, lo publicamos, lo hacemos viral, y podríamos dañar un negocio como tal, ¿no es cierto? En mayor escala cuando no nos gusta, porque cuando las cosas malas se propagan mucho más rápido, he mencionado yo, ¿no es cierto? Las cosas buenas no tan rápido. Pero sí, en efecto, tiene que ver, o sea, esta materia tiene que ver con investigar, con el cambiar productos, con ver qué es lo que está bien, qué es lo que no está mal, entre otros detalles. Por ejemplo, miren, no sé si ustedes han visto que hoy en día o estas últimas veces se ha estado publicando en las redes sociales de Larsa, por ejemplo, algunos productos que tienen un contenido que no es apto para el consumo humano. Si no estoy equivocado, el mercurio. Parece que venían en algunos productos, como por ejemplo la salsa de tomate, entre otros que no recuerdo ahorita exactamente, pero miren, esto es bastante interesante del por qué, ¿no es cierto? Y conforme algunas notificaciones se estaban desechando muchos lotes. Ahí es cuando entra prácticamente esta materia como tal a investigar qué pasó. ¿No es cierto? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón se está dañando la imagen de una empresa? ¿O cuál fue el inicio? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que está pasando para que se haya añadido algún componente que no es el adecuado para el consumo humano? ¿No es cierto? Porque si es que ya el mercurio se consume en grandes cantidades, produce cáncer, ustedes sabrán o conocerán. Entonces, imagínense cualquiera de ustedes tiene una empresa, ¿no es cierto?, que venda un producto de consumo humano masivo. Supongamos que alguien tiene ya aquí una empresa de mayonesa, ¿no es cierto? Que ya está bien posicionada en la Joya de los Hachas, en Orellana, en Sucumbíos, en gran parte de la Amazonía. Inclusive ya les han dado abasto para que ustedes puedan promocionar este tipo de productos en las grandes estanterías como el Tía, Super Aquí, ¿no es cierto? Y de pronto les investiguen, ¿no es cierto? Estos entes de control y determinen que sus productos tienen un componente que no es apto para el consumo humano. Ustedes como propietarios van a decir, uy, esto va a ser catastrófico porque el efecto colateral va a ser que sus ventas automáticamente van a bajar. Por más que digan las entidades que no, solo es cierto lote con cierta numeración, uno como consumidor es como que ya le ve como alerta, ¿no es cierto?, a ese producto. ¿O quién de ustedes, sabiendo que un producto está contaminado con este tipo de cosas o de elementos no aptos para el consumo humano, va a comprar? Yo creo que nadie. Va a esperarse un tiempo hasta por lo menos olvidarse que eso pasó, pero en el momento no. Y esto es bastante complicado, como les digo, porque afecta de cierta forma
a los propietarios de este tipo de empresas, ¿no es cierto? Y obviamente las ventas como tal. Entonces, miren, hay un montón de elementos que podríamos traer a colación, ¿verdad? Para poder hablar de lo que significa o lo que tiene que ver con investigación de mercados como tal. Mucho más allá de esto, también engloba algunos elementos o algunas palabras muy bien utilizadas como herramientas dentro de lo que tiene que ver el marketing. Estos términos como el benchmarking que ustedes visualizan en pantalla, ¿a qué se refiere? Y voy a explicar uno por uno. Si tienen alguna pregunta en algún momento de la charla o conversación, me pueden interrumpir, no hay problema. El benchmarking dice, ok, por ejemplo, voy a mencionar nombres nada más como ejemplos, valga la redundancia. Por ejemplo, Allison tiene un local de venta de ropa deportiva, supongamos. También Michelle tiene un local de ropa de venta deportiva. Allison es nueva en el mercado, lleva un año, mientras que Michelle ya tiene 5 o 8 años en el mercado, tiene muy buenas ventas, tiene muy buenas estrategias de mercado, tiene clientes fidelizados, utiliza muy buenas estrategias de promoción de publicidad y le va muy bien. Allison se da cuenta que con el pasar del tiempo no despega, ¿no es cierto? Su negocio no despega. Entonces aquí viene a emplearse justamente lo que tiene que ver el benchmarking, ¿no es cierto? ¿Y a qué se refiere? A cuando tú investigas a tu inmediato competidor, ¿no es cierto? No con la finalidad de copiar las estrategias que esa persona esté haciendo. Repito, no con la finalidad de copiar las estrategias que esté haciendo. Y a este tipo de benchmarking se le denomina directo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque tanto Allison como Michelle tienen dos locales comerciales de venta de productos similares, ¿no es cierto? Entonces sería benchmarking directo. Por supuesto, se le puede hacer con empresas que vendan productos similares o iguales y también con empresas que vendan productos o servicios totalmente diferentes, ¿no es cierto? ¿Con qué finalidad se lo hace? Repito, con la finalidad de observar cuáles son esas estrategias que están funcionando y que hacen que el local de Michelle sea muy bien cotizado en el mercado, esté con muy buenas ventas. Entonces pueden ser varios factores. Imagínense que Michelle tenga una excelente atención al cliente, que sus empleados sean muy buenas, sepan relacionarse con los clientes, mientras que el local de Allison no. Entonces eso puede ser puede ser un factor determinante para que las ventas o la aceptación del cliente sea determinante al momento de decidir dónde voy a comprar. Entonces, esto sí se aplica y muchísimo en lo que tiene que ver investigación de mercados, lo que es el benchmarking, ¿no es cierto? Para que no se olvide. Entonces, repito, hay directo, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere directo? Cuando yo hago un análisis y veo a mi inmediato competidor, el que obviamente ofrece productos y servicios de iguales o similares características. Y por otro lado, el indirecto, ¿no es cierto? Cuando yo simplemente analizo repito, un local comercial, el cual no tiene obviamente el mismo tipo de productos o servicios que yo vendo, sin embargo, sus estrategias comerciales son muy buenas, sin embargo, sus estrategias de mercadeo, de ventas, de promoción, de publicidad son excelentes, entonces me interesa a mí, como dueño del establecimiento comercial, conocer ese tipo de estrategias y vuelvo a repetir, no con la finalidad de copiar, sino de mejorar, ¿no es cierto?, esas estrategias y de aplicarlas conforme amerite en el establecimiento comercial donde yo esté trabajando, sea mío, ¿no es cierto?, o desee trabajar. A eso se refiere cuando aplicamos lo que es el benchmarking dentro de lo que es investigación de mercados. Hay otra palabra muy importante o hay otra herramienta que también se utiliza y es bastante ventajosa, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver mercados, ventas, que es el merchandising. ¿A qué se refiere esta palabra merchandising? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de, por ejemplo, cuando van a un local comercial y ven todo ordenadito, arregladito por colores, por sección, ¿verdad? Está todo realmente armado de forma adecuada que inclusive a los ojos nuestros es muy vistoso. A eso se le denomina merchandising, al arte de saber ordenar los productos por colores, por categorías, por tamaños, por secciones, con la finalidad de que el proceso de compra del cliente sea mucho más sencillo, porque hay lugares a donde tú vas y estás perdido, ¿no? De pronto
todas las cosas están mezcladas, lo uno está por acá de aseo y también tienes de aseo por otro lado, entonces eso no es lo adecuado, ¿no es cierto?, en un establecimiento comercial. Y precisamente para eso se estudia o se aplica este tipo de herramienta, ¿no es cierto?, dentro de lo que es investigación de mercados. Nada más les estoy dando de manera preliminar. Obviamente, cuando ya avancemos en la materia, analizaremos de manera pormenorizada este tipo de cosas con ejemplos, con colores, ¿no es cierto?, de cada uno de estos elementos que se ven muy atractivos y muy vistosos. También, ¿a qué ayuda este tipo de herramienta en lo que es investigación, en lo que tiene que ver mercadeo? A que exista, por ejemplo, una compra adicional. Muchos de ustedes han visto que cuando van a algún establecimiento, ya está, por ejemplo, en un cierto tipo de promoción unido, se me ocurre un cloro, ¿no es cierto? Y ahí al lado puede estar o un detergente y al lado puede estar algún tipo de esponja, ¿no es cierto?, que ayude a la limpieza de cosas del hogar. Entonces, a eso también ayuda el merchandising, a hacer una compra que no tenías prevista, pero ya obviamente cuando estás ahí dices, no, esto también necesito. Y muchas de las veces nosotros como consumidores compramos cosas por inercia o porque ya están en nuestro subconsciente y a veces, siempre he dicho yo, en algún momento les dije, no es lo mismo tener una necesidad que un deseo, ¿no? A veces compramos cosas y cuando llegamos a la casa nos damos cuenta que ya hemos tenido eso y no necesitábamos comprarlo. Sin embargo, por la estrategia de marketing, por la estrategia de mercadeo y por cómo están acomodadas las cosas de forma, ¿no es cierto?, que nos hacen a nuestro subconsciente decir que sí necesitamos, terminamos comprando, ¿no es cierto? Entonces, esta herramienta, esta estrategia es muy buena utilizarla, ¿no es cierto?, cuando hablamos de negocios. Ahora hay otra interesante también, que se denomina branding. Esta herramienta, esta herramienta denominada branding no tiene nada más que ver con lo que es marcas, logotipos. Y ahora voy a hacer, justamente, permítanme retroceder. Al hablar de esto, ustedes o nosotros también, y me incluyo, ¿no se han dado cuenta que a todo lo que vemos le denominamos logotipo? ¿A cuántos les ha pasado eso? Dice, ve ese logotipo, ¿no es cierto? ¿No les ha pasado ese detalle? Y estamos equivocados. Estoy refiriéndome cuando hablamos de marcas como tal. Entonces, en el branding se analiza logotipo, se analiza algunos elementos que están incluidos, ¿no es cierto? Repito, cuando hablamos de branding de marcas, ok, por ejemplo, lo que están viendo en pantalla, ¿no es cierto? Nosotros ya tenemos una marca como tal, lo que ven el logo del instituto, las letras de esa iconografía, ¿no es cierto? A eso me estoy refiriendo, precisamente cuando hablamos de branding, ¿no es cierto? A marcas de cada una de las empresas, sean estas públicas, privadas, en este caso, ¿no es cierto? Aplica también, por supuesto. Lo que quería explicar en esta parte es que no todas estas marcas son logotipos. Por supuesto que no, y ahí es un error de nosotros cuando no conocemos, ¿verdad? No todo es logotipo. Voy a retroceder para explicar. Cuando hablamos de logotipo, hablamos solo de letras, ¿no es cierto? Y por ejemplo, es una marca internacional conocida por ustedes que se llama Zara. ¿Han escuchado o han visto esa marca cuando van a los centros comerciales? Está Zara, ¿no es cierto? Entonces, ahí solo cuando utilice letras como tal es un logotipo, ¿no es cierto? Todas, les repito, verán que estas son preguntas obviamente o son clips o cápsulas muy interesantes. Cuando hablamos de branding y marcas, repito, y en efecto hablamos de logotipo, nos estamos refiriendo solo a letras. Entonces, ok, inmediatamente dices, ok, una marca que solo tenga letras, Zara, entre otras que podemos buscar, ¿no es cierto? Solo letras, nada más. Ahí, no, ahí en efecto, una marca se denomina logotipo. Ahora, en segundo lugar, cuando hablamos de isotipo, ¿no es cierto? Hablamos solo de una iconografía que identifique a una marca y que podamos reconocerla ya a nivel mundial. No la puedo dibujar, pero la puedo escribir aquí, ¿no es cierto? Hablamos de Nike, ¿no es cierto? ¿Quién no conoce esa iconografía? Es un icono como tal, ¿no es cierto? Antes sí tenía una letra, ahora ya la han eliminado, es solamente la figurita que está ahí, ¿no es cierto? Que muchas de nosotros hemos comprado en marcas de ropa, de zapatos, pero a eso se refiere un isotipo como tal, a una marca como Nike, ¿no es cierto? Que
En efecto, es un icono, algo que le representa, nada más. En tercer lugar está denominado lo que es imagotipo, que tiene una combinación de letras y puede ser un icono, ¿no es cierto? Imagotipo es la combinación de letras y un icono, ¿no es cierto? Justamente lo que estamos viendo de nuestra institución podría representar precisamente lo que es un imagotipo. Si ustedes se pueden dar cuenta, en esta parte de aquí tenemos, ¿no es cierto?, lo que es la iconografía y después tenemos las letras de nuestra institución. Así es que podríamos hablar de una marca. Entonces, si se dan cuenta, este tipo de cosas o este tipo de elementos como el imagotipo puede funcionar de forma separada, es decir, yo puedo utilizar el icono de aquí, nada más, ¿no es cierto? Y ya puedo colocarlo en alguna publicidad o el resto de letras también. Funcionan de formas separadas. Cuando hablamos de ISO logo, que es la última característica, esto ya viene una combinación de letras y podría decir y símbolos e iconos también, pero no funcionan por separado. Una de las marcas que se me viene a la mente, por ejemplo, es Burger King, que ya viene intrínsecamente esto ya unido, es decir, no puedo separar las letras de la hamburguesa porque no tendría sentido como tal. Otra de las marcas, se me fue el nombre, pero es de unas motocicletas muy famosas, que también ya viene la iconografía y las letras compactas, o sea, ya no puedes separarlas como tal, no funciona la una con la otra. Entonces, miren, repito, logotipos solo letras, isotipos solo iconos, ¿no es cierto? O algo, o una imagen que le represente, imagotipo, letras e icono, pero funcionan, aquí está mal puesto, letras e icono que funcionan por separado. Y lo último es una combinación como tal, que no funcionan por separado. Entonces, miren, esto para mí es demasiado interesante, donde se puede analizar, ¿no es cierto?, en todo lo que tiene que ver con el branding, que no es nada más que la marca de una empresa, de una empresa. ¿Qué más podríamos analizar cuando hablamos de branding? A ver, señoritas, señores, no creo que tenga hombres en el curso, o no, sí, sí está también. Pero no sé si se han dado cuenta que ustedes cuando van por diferentes negocios, hay unos letreros que da ganas de llorar, con una combinación de colores catastrófico, con una combinación de letras que ni siquiera se identifica lo que quiere decir el negocio o el lugar. A eso es cuando a las personas, a los dueños del local o a los dueños de esa empresa de gigantografía donde hicieron, no tienen noción de lo que es un branding, ¿no es cierto? Aquí también aplica, por supuesto, dentro de esto lo que es la psicología del color. Y hay que saber, por ejemplo, utilizar los colores adecuados, el tipo de letra adecuado, conforme sea el giro del negocio o las ventas que tú quieras establecer en el mercado. ¿No es cierto? Ustedes se habrán dado cuenta que, por ejemplo, para comidas rápidas en mayor sentido he visto que está utilizado el rojo, el negro, parece que el amarillo también, pero ya tiene como una tendencia, ¿no es cierto? La tendencia un poco fuerte. Revisaremos más adelante uno por uno la psicología del color para ver qué significa, ¿no es cierto? Y a qué tipo de negocios puede aplicar. Perdón, pero no se puede utilizar cualquier tipo de color para emplearlo en cualquier tipo de negocio ni cualquier tipo de letrero o tipografía. Por eso es que muchas veces cuando vemos o caminamos por los locales comerciales, vemos en un letrero una mezcla de un montón de cosas, ¿no es cierto? Que está una sobre otra y no se entiende ni qué es lo que quiere vender e inclusive lo que siempre sé remarcar yo, aquí en esta parte de aquí, lo que tiene que ver branding marca, también ingresa lo que es la tipografía. Si hablamos de tipografía, por supuesto hablamos de faltas de ortografía, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces eso tiene que ver muchísimo aquí. Entonces, miren, cuando hablamos de este tipo de herramientas para hablar de mercados de investigación, es muy profundo, o sea, nada más ahorita estamos analizando de forma un poco superficial para que vayamos entendiendo de qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a analizar, ¿no es cierto? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. No sé si están entendiéndome. ¿Sí se me escucha bien? ¿Sí se me escucha bien? Sí, Sí, Inge. Ya listo. Ok. Yo les había solicitado que puedan encender las cámaras, pero apenas le veo aquí en cámara a Yaceli, a Adriana, a Sofía, a Michelle, a pesar que está comiendo desde que entró a clases.
No sé quién más está, pero bueno, ok. Yo, Inge, ¿no me ve? No, no le veo. Ok, es que se me complica ver a todos. Listo. Ok. Pero a eso se refiere cuando hablamos de esta materia. Es muy bonita, ¿no es cierto? En el transcurso del nivel haremos algún tipo de trabajo académico un poco compacto en lo que tiene que ver investigación. No sé si les mencioné, pero el semestre anterior trabajamos, por ejemplo, en analizar las necesidades para una nueva carrera, ¿no? Entonces lo hicimos eh, y salieron algunos resultados interesantes. Ok. Ok, vamos a analizar algunas partes teóricas como tal. Entonces, miren, la investigación de mercados es una herramienta, por supuesto que es una herramienta. Y al hablar de una herramienta, es susceptible, ¿no es cierto?, que pueda cometerse errores o equivocaciones en el trayecto, sí, pero que es necesaria aplicarla y utilizarla esencial, ¿no es cierto?, en todo lo que tiene que ver en empresas, en ventas, ¿no es cierto? Esencial para conocer el comportamiento del consumidor. Cuando hablamos de comportamiento del consumidor, ¿qué se le puede venir a la mente, Lorena? ¿Qué se le viene a la mente, Lorena, si es que yo digo comportamiento del consumidor? ¿A usted qué se le viene a la mente? ¿Qué será para usted comportamiento del consumidor? ¿Qué entiende? ¿Entiende? Si es que me dice, no, profe, no comprendo, también me lo puede decir, pero de pronto se le viene algo a la mente cuando hablamos de comportamiento del consumidor. La persona que va a consumir, digo yo, Buenas tiene que noches. ir de No sé si me, manera educada. no sé si me, Lorena, dijo compañera. no sé si me está respondiendo Lorena Quesada o alguien más, pero solo a la persona que le pregunté para que no se interrumpa ya. Dije, sí, yo ya le iba a contestar cuando ya me dieron contestando. Sí, pero no les... Bueno, yo entiendo por el comportamiento del consumidor que, por ejemplo, el consumidor somos nosotros, como se dice, los compradores. Ya somos los consumidores. Ese se trata, bueno, yo entiendo que se refiere al comportamiento de nosotros, de los consumidores, que al momento de hacer una compra, que cómo lo hacemos, algo así. Muchas gracias. Juan Carlos, ¿qué me puedes decir sobre la misma pregunta? ¿Qué será para ti comportamiento del consumidor? Puedes encender la cámara, te agradecería. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Lo que yo entiendo es que el comportamiento del consumidor es que si el consumidor es algún producto que es consumido a diario, de vez en cuando o nunca. Ya, muy bien. Listo, una última persona que pueda consultarle. A ver, ¿quién está por aquí? Todo el mundo tiene las cámaras apagadas. Ok, Sofía, ¿qué me puedes decir sobre la misma pregunta? Bueno, Inge, yo entiendo del comportamiento del consumidor, es la actitud, depende de él cómo va a comprar en alguna tienda, puede ser algún producto como la pida. Muchas gracias, Sofía. Ok, en efecto, ustedes tienen razón, ¿no? A ver, cuando hablamos de comportamiento del consumidor, justamente también lo decía Juan, se refiere a ver con qué frecuencia. Y cuando hablamos de frecuencia, hablamos de cantidad de veces. Por ejemplo, a Michelle le pueden analizar con qué frecuencia Michelle consume pizza, ¿no es cierto? Si es que es clienta, digamos, de un local de pizza. Entonces, si es que se hiciera una investigación y para conocer el comportamiento del consumidor, que no se refiere a un comportamiento de que soy alegre, que si soy triste, no, se refiere a un comportamiento de compra. Si, por ejemplo, pueden analizar y ver, Michelle viene una vez al mes con sus amigos a consumir pizza, ¿no es cierto? Entonces ya hacen un análisis, ¿verdad? Y decimos, ok, este es un cliente no tan habitual, porque obviamente por lo menos para ser habitual debería ir una vez a la semana, pero ok, ¿quién no se aburre de comer lo mismo y lo mismo? Entonces una vez al mes. Entonces, analizan un comportamiento y dicen, ok, Michelle va con sus amigos a esta pizzería, denme un segundito, voy a contestar una llamada ya. ¿Aló?
Sí, mija, yo te envié un mensaje que nosotros íbamos a salir a las 5 de la tarde del instituto. No sé si te llegó, pero yo ya estoy en la casa. En el barrio Miraflores, mija, no sé si te mando la ubicación, me avisas. Bueno, ya, dame un segundito ya, por favor. No te preocupes. Deme un segundito nada más, envío algo. Ok, listo. Entonces les decía, se puede, perdón la interrupción, se puede entonces analizar desde esa perspectiva, ¿no es cierto? Ok, las personas dicen, ok, entonces Michelle va una vez al mes, 2 veces al mes, entonces analizan y hacen un cálculo, ¿no es cierto?, de cuánto, por ejemplo, ella gasta o qué tipo de pizza consume regularmente de todas las opciones que hay, hawaiana, de pepperoni, ¿no es cierto? No conozco mucho de pizzería, pero se me vienen las que alguna vez consumí. Entonces, hacen ese análisis de cuál es la tendencia de compra. ¿Consume pizza familiar, unipersonal? Entonces, se puede hacer un análisis desde esa perspectiva de comportamiento de compra. ¿Cuánto gasta? ¿Con qué frecuencia acude a un lugar? ¿Cuál es su estilo? Si es que hablamos ya de otras cosas, por ejemplo, si hablamos de cosas en un mayor grado de consumo, como por ejemplo podría ser vestimenta, ¿no es cierto? ¿Cuáles son sus preferencias en tipo de ropa? ¿Le gusta la ropa de color? ¿Le gusta la ropa oscura o blanca? Entonces se puede hacer un montón de análisis y a eso se refiere cuando se habla de comportamiento del consumidor, ¿no es cierto? ¿Con qué frecuencias asistes? ¿Qué es lo que compras? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿No es cierto? A eso se refiere exactamente. Sí, Inge, una preguntita. sí, por favor, claro. El comportamiento del consumidor también puede ser, ejemplo, yo tengo una tienda y yo puedo mirar, analizar qué más es lo que compran los consumidores ¿Me o repites, no. me repites de nuevo? Hay una parte que se me interrumpió. Ya, yo tengo una tienda y entonces yo como vendedor yo tengo que mirar qué más compran los consumidores para, o sea, para seguir surtiendo y qué es lo que no compran para no traer a los consumidores. ¿Puede ser eso o no? Exactamente, eso es un análisis del comportamiento del consumidor y justamente mira tu caso, ¿qué es lo que tú, por ejemplo, si tienes una tienda y compras full cosas, te vas a quedar estancada con el producto en stock? Si bien es cierto, existe la política en algunas cosas de devolución, ¿no es cierto?, cuando se te caduca, pero no es en todo. Entonces, lo que tú vas a estar generando al no hacer ese análisis son pérdidas para tu empresa. Y por eso, por ese detalle, justamente es lo que se realiza un comportamiento del consumidor de compra. En este caso, por ejemplo, al tener una tienda, ¿qué es lo que la gente consume, al menos en esta temporada que estamos muy complejas? Arroz, azúcar, aceite, cosas elementalmente básicas, ¿no es cierto?, que son necesarias para la subsistencia humana. Entonces, podríamos partir desde ese detalle. Entonces, por supuesto que hay que hacer un análisis para ver qué es lo que me surto, ¿no es cierto? Y mucho más allá de eso, también cuando se tiene este tipo de negocios, en contabilidad hay un tema que se llama CARDEX, ¿no es cierto? Los primeros productos que ingresan, los últimos en salir. Si han escuchado ese término, no sé si en el colegio vieron contabilidad. Pero, por ejemplo, no podrías tú traer, ¿a qué me refiero? Traer un producto, ¿no es cierto? Y ya tener otros y vender los que te ingresaron al último porque se te van a caducar. Entonces, se analiza todo ese tipo de detalles, ¿no es cierto?, cuando se tiene un establecimiento de estas características. Por supuesto que es así, ¿no es cierto? Comportamiento del consumidor. Déjenme ver quién está en clase. Entonces, al haber hablado del comportamiento del consumidor, en sus propias palabras, díganos, Hilda, ¿cómo podría definir entonces a lo que se refiere el comportamiento del consumidor? Bueno, yo creo que el comportamiento del consumidor es como las necesidades que tiene, los gustos, las preferencias, que es lo que el cliente es lo que más prefiere y lo que más consume, Muchas diría gracias. yo. Sí, está muy bien, Hilda, muchas gracias, muy bien. Sí, en eso precisamente, o a eso precisamente se refiere esta parte, ¿no? Pero sí es importante definir, porque podríamos sacar una mala terminología cuando nos referimos a comportamiento del consumidor.
porque podríamos pensar que se refiere precisamente a características de está enojado o es altanero, ¿no es cierto? Pero no va por ese lado, ¿no es cierto? Va por el hecho de cuál es su hábito de compra, ¿no es cierto? Muy bien, ustedes lo han definido de muy buena forma y creo que sí está entendido justamente esta parte. Hay otro detalle, ¿no es cierto? Si es que miramos un poquito más adelante en la diapositiva, déjenme nada más acomodar aquí para poder verla de forma más ordenada. Ok, entonces si nosotros, por ejemplo, chequeamos lo que continúa y dice sus necesidades, deseos, ¿no es cierto? En algún momento les mencionaba yo, no es lo mismo una necesidad que un deseo. Jessica, ¿podrías darme la diferencia entre necesidad y un deseo cuando hablamos de ser un consumidor e ir a comprar algo? ¿Cuál crees que es para ti la diferencia entre lo uno y lo otro? Creo que hay dos Jessicas en el. Sí, Jessica, ¿qué? Así, perdón. Entonces voy a ser directo. Jessica Albán. Ok. Si hablamos de necesidad y deseo, ¿cuál será la diferencia entre lo uno y lo otro? Porque no es lo mismo, en algún momento también les mencioné, ¿no es cierto? Tienen cierto tipo de particularidades estas dos terminologías que se utilizan muy a menudo en ventas. Entonces, ¿qué será para ti la diferencia entre lo uno y lo otro? Me resistiría a creer que no me están prestando atención o que al menos no están en onda. Jessica Albán, ¿estás atendiendo a mi clase o no? ¿Y por qué no me contestas lo que te pregunté? Inge, a mí me preguntaría, no le escuché, disculpe. Sí, a ti te pregunté. ¿Qué, Otra vez pregúnteme. No, de verdad que no le escuché, perdón. Listo. Estaba diciendo que Ya, a ver. para continuar, obviamente entendiendo cada uno de estos elementos que son esencialmente importantes, ¿cuál es la diferencia para ti entre una necesidad y un deseo? Partiendo desde la perspectiva de un consumidor, por supuesto, ¿cuál es la diferencia para ti? Justamente tú también manejas una línea digamos, de un negocio que podrías prácticamente aplicar el ejemplo, dándome una respuesta de lo que te estoy consultando, ¿no? Sobre la necesidad y la obligación, ¿me dijo? No, a ver, aquí si estás viendo la pantalla, ok, en la pantalla Sí, si está, no hay que hacer mucho bullying. en la pantalla está colocada una diapositiva y dice comportamiento del consumidor, perdón, sus necesidades, deseos. Ahora, lo que yo quiero saber, desde tu perspectiva, ¿cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Partiendo de que tú tienes un local comercial que vende un producto, ¿no es cierto? ¿Cómo podrías aplicar un ejemplo para poder diferenciar entre una palabra y la otra, justamente con cualquier consumidor que vaya a tu local comercial? Ya, yo pienso que la necesidad es algo que tú necesitas, ¿no? Yo, por ejemplo, vendo prendas de vestir, entonces la necesidad de ellos es vestirse. ¿Ya? No, sí está bien, o sea, todo Ya. el mundo necesitamos de eso. O sea, la necesidad y el deseo sería, o sea, yo pienso, ¿no? Y el deseo sería que algo a su gusto, algo que a su necesidad, algo que más que todo puede ser al precio que se acople a la necesidad, o sea, lo que el consumidor tenga también, o sea, no puede, imagínese que él busque una prenda no tan cara, ¿no? ¿Qué tal que solo cuente con un valor nomás estimado para la compra? Si mis precios están elevadísimos, él no va a satisfacer su necesidad. Desde la primera parte sí estuvo bien, después ya te fuiste un poquito Me mal. fui mal ya. Sí, a ver, Dice, déjame preguntar, necesidad, déjame preguntar, Michelle, a otra, porque sí está bien lo que tú participas, pero me gustaría que también participen otras personas. Erika Arias, ¿qué piensas tú de lo que acabamos de mencionar? Justamente con la aportación que hizo ya Jessica, pero a ver, la primera parte sí estuvo bien, pero ahí la otra no está tan clara, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces, ¿qué podríamos decir sobre la diferencia entre necesidad y un deseo? Yendo al mismo ejemplo de que Jessica vende prendas de vestir.
Buenas noches, Inge. El deseo, o sea, bueno, yo más o menos entiendo, es como que, digamos, yo digo, no es que yo deseo tener, digamos, una falda que ella esté vendiendo, ¿no? Entonces, yo lo veo así, o sea, de esa manera, o sea, como ella dijo, la necesidad y el deseo es desear tener esa prenda de vestir. Bueno, Pero, así pienso. ya, Eso pero entendí. no te preocupes, pero ¿tú crees que son cosas parecidas, iguales, o que tienen que ver la una con la otra, o que están bien ligadas así? En sí se puede decir que, o sea, para mi punto de vista, sí, por lo que, o sea, es, digamos, lo necesito, pero también lo deseo. Entonces, para mi punto de vista, sí tiene algo, o sea, sí tienen que ver las dos cosas. Muchas gracias, Erika. Ok, a ver, vamos a suponer que yo soy cliente de Jessica, voy a su local comercial, ¿no es cierto? Obviamente, vamos a partir una terminología necesidad. Se me han acabado todos los jeans y Jessica vende jeans buenos, económicos, ¿no es cierto? Y ok, necesito comprarme 2, 3 jeans, uno, voy. Entonces, ahí estoy cumpliendo yo como consumidor o cubriendo una necesidad, ¿no es cierto? Porque en efecto se me acabaron mis jeans, se me dañaron, ya están rotos, no valen. Entonces yo cubro una necesidad porque ya no tengo. Entonces compro uno, dos, Eso tres, cuatro, ya, cubrí mi necesidad. Pero ¿qué pasa si yo, Pedro García, tengo en mi closet 20 jeans? es un 20, deseo y de comprar más. voy al local de Y Jessica. mágicamente no Y, tiene uno de color azul, entonces lo compra. ya, Así soy entonces yo. Claro, en efecto no estoy, Inge es un comprador compulsivo. sí, Medíquese. pero no, ni siquiera me dejas culminar. Entonces ahí es donde nosotros debemos diferenciar, ¿no es cierto? Lo que es una necesidad y un deseo. Y aplica no solamente en prendas de vestir, puede aplicar en muchas otras cosas, ¿no es cierto? Que obviamente nosotros debemos muy bien diferenciar. Por eso es lo que nuestros mayores decían, no sé si ustedes se acuerdan, vean bien en qué se gastan la plata, sabían decir. Porque no es lo mismo, por supuesto. Eh, ¿qué también podríamos traer a colación? He visto que, por ejemplo, señoras tienen 10, 20, 30, 40 pares de zapatos y siguen comprando, porque ya no es una necesidad, se convierte en un deseo, ¿no? Por supuesto que si es que tienes la posibilidad, y si yo soy el dueño del local comercial, bienvenido sea ese comprador compulsivo, como dijo Jessica, ¿no es cierto? Pero sí hay que poder diferenciar, ¿no es cierto? Esta palabra entre la una y la otra. Entonces yo creo que está bastante claro lo que es una necesidad, por supuesto. Y miren, y aquí voy y regreso al ejemplo de Michelle. Michelle tiene una tienda, ¿no es cierto? Ok. En la tienda de Michelle, los productos necesarios o de primera necesidad, repito, son sal, azúcar, aceite, jabones, detergente, ¿no es cierto? Pero ya productos que se convierten en un deseo, podría ser un yogur, ¿no es cierto? No sé, o el tipo de jugos, entre otras cosas que podría Golosinas. comprar. Ya, golosinas, chitos, dulces, galletas. Entonces, eso ya se convierte no en una necesidad, sino en un deseo como tal, que por supuesto el consumidor muchas de las veces la suple, ¿no es cierto? Por no quedarse, se podría decir morochamente, con las ganas de adquirir ese tipo de producto, ¿no es cierto? Entonces está bastante diferenciado entre la una y la otra. Inge, pero ¿Sí? también póngase a pensar que la gente también a veces busca comprar porque ya hay cosas nuevas, ¿me entiende? Por ejemplo, pantalones más a la moda, Ujú. ¿me entiende? Porque cada vez, o sea, póngase a ver que cada vez es otro estilo de vestir, otra moda, otra prenda que sale. Por ejemplo, dése cuenta que antes no nos gustaba utilizar pantalones esos anchísimos de los años 60, ¿cierto? Sí, Nadie los pero usaba. justamente lo que dices hoy, Jessica, estaba viendo unas fotos en mi Facebook, estaba viendo fotos donde estaba etiquetado y me vi, no sé, unos 10 años con unos pantalones anchísimos. Digo, qué feos. Verás, yo te voy a ser honesto. Esa moda es como que ha vuelto, ¿no es cierto? Pero creo que en los hombres no, yo no he visto, o no sé. No, solo las Ya, mujeres. solo en las mujeres he visto que se ponen esos anchos, la verdad, y algunas les queda muy bonito. Pero si es que saliera para hombres, yo no me pusiera. Yo siento que me estorban, ¿me entiendes? Porque se sale de los zapatos y se masca. Ya, a mí lo que me sabía pasar con esos pantalones es que las bastas se me mascaba mucho, ¿no es cierto? Se me mascaba porque se salía a veces del zapato, que eran demasiado anchas y se me dañaba. Yo tenía full pantalones de esos cuando era un muchacho, rotos, entonces como que de la basta, no sé, unos 15, 20 centímetros rotos siempre.
Entonces son cosas que vuelven, ¿no es cierto? A algunas de ustedes les gustará, a otras no les gustará. Entonces, Claro, por es que supuesto, ¿no eso es cierto? Es parte también de la moda de decir, ok, quiero algo. Y eso sucede también justamente y han visto memes, ¿no es cierto? Que dicen, a ver, tiene el iPhone 15, pero no tiene saldo ni para llamar. Entonces, Ah, cubrió el consumidor un deseo, más no una necesidad, porque se podría haber adquirido un teléfono de menor gama y tener obviamente un plan telefónico para hacer llamadas y consumir internet. Entonces, miren, más perfecto que eso no podría ser. Entonces, ahí ya ustedes podrán entender la diferencia entre lo que se refiere a necesidad y deseo. Ahora hay otra palabra interesante que viene justamente a continuación en la diapositiva y dice expectativas. ¿A qué se referirá con expectativas? A ver, voy a preguntar a otra persona. No sé si voy a mutearte, Jessica, perdón. A ver, déjame buscar a otra persona. Eh, Michelle Cedeño. ¿A qué se refieren a expectativas? ¿O tienes alguna experiencia negativa o positiva cuando hayas comprado algo? ¿No es cierto? Podríamos partir de ahí. Expectativas. Sí, tengo una. A ver, A ver, dale, cuéntanos, cuéntanos. de un tiempito, una chica que conocí en el Sacha hizo, o sea, puso su tienda de zapatos. Y ya, entonces, pero zapatos para riquillos. Entonces, ya, yo veía que ya todo el mundo los compraba, venían en su cajita, bien envueltos, dulcecitos, con tu nombre, o sea, súper personalizado la caja en la que te llegaban, bien envueltos. Chévere, ¿no? Pero lo que yo me di cuenta es que ella los envolvía así a las personas que, o sea, ¿cómo lo digo? A los que tenían plata se los vendía bien, por así decirlo. Y ya, entonces yo en ese entonces tenía un novio y yo le dije, yo quiero esas zapatillas. Y él me las compró. Entonces, mi primer disgusto fue que me la entregó como que 3 o 4 días después. Me la vino a dejar a mi casa de muy mala gana, las zapatillas no estaban envueltas, la caja tenía mi nombre pero mal escrito, todo chueco, no venía envuelto, no venía tarjeta, no venía nada. Y yo me imagino que era porque, o sea, yo, no sé, como que ella antes de vendértelas, ella como que te veía a ver quién eras y te las vendía. Entonces, eras esa pobre, fue amiga. mi mala experiencia. Ajá, o sea, me vio cara de pobre, entonces esa fue mi mala experiencia y yo nunca más volví a comprar donde ella. Incluso ahora tiene una tienda más grande y todo bacán y cosas muy lindas, pero yo nunca más volví a comprar donde ella. Y así un sinfín de cosas. Amiga, irás en mi tienda, yo te atiendo bien ya. Tú dijiste algo que es bastante elemental y justamente que nos pasa. Déjenme nada más tomar una capturita de pantalla para enviar al grupo porque nos está pidiendo la coordinadora. Déjenme hacer algo. Que nos están. Ay, pero ¿qué estoy enviando yo? Déjenme un segundito, un segundito, un segundito. No sé ni qué hice. Ahí estoy. Ok. Michelle dijo algo que es elemental en lo que tiene que ver con mercados, con negocios. Tu expectativa fue demasiado alta, ¿no es cierto? Ok, ¿y qué es lo que sucede en este tipo de cosas? A ver, para que ustedes no les pase, cuando ustedes tengan un negocio, nunca miren la cara, porque eso sí es muy notorio y es muy lamentable desde el punto de vista de los negocios si lo tienen, porque no puedes atender de una forma a una persona que podría considerarse que tiene cierto tipo de capacidad económica o capacidad adquisitiva que con las que no la tienen, porque esto es muy lamentable y muy notorio. Ustedes lo acaban de escuchar, o sea, uno lo puede decir, nunca más volveré a comprar y en efecto pueden llegar las mejores prendas, los mejores zapatos, los más vistosos, vas a buscar otro lugar, pero allá no te vas a ir, porque ya tuviste una mala experiencia o tu expectativa no se cumplió, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, muchos de ustedes que son emprendedores, que trabajan en tiendas, que venden cualquier cosita, a veces hoy por hoy está de moda, ¿no es cierto? Vender cosas por catálogo, algunas de ustedes las veo, excelente que lo hagan, ¿no es cierto? Pero atiendan así como lo hacen a uno o a lo otro, ¿no es cierto? Siempre mantengan precios estandarizados para todo el mundo, que eso
Eso es lo correcto, porque si se pasan la voz y hay una diferencia de 10 centavos, ya no es lo mismo. Entonces, las expectativas en el consumidor, por supuesto, cada vez son más altas. Yo les decía, nosotros cada vez somos más exigentes, ¿no es cierto? Es decir, que si vamos a un restaurante, ¿no es cierto? Y tenemos ya un menú, ¿verdad? Que se nos presenta y cuando obviamente nos pasan el plato en efecto como tal y no es lo mismo, decimos, oye, ¿qué pasó aquí? Si estoy pidiendo algo, tiene un costo, ¿no es cierto? Lo estoy cancelando, pues, ¿qué pasó con el producto real, no? Entonces, a eso tiene que ver con todo lo que se refiere las expectativas, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, como consumidores, sea que vayamos a comprar productos o servicios. Estamos hablando de productos, voy a poner una expectativa con respecto a un servicio. Todos estamos conectados ahorita porque obviamente poseemos servicio de internet, ¿no es cierto?, de diferentes operadoras. Algunos estarán con datos de Claro, otros tendrán Cocavisión, Sacha TV, no recuerdo, Saitel, entre otros. Pero si sus expectativas dentro de estos días, de las clases virtuales son que siempre se les está colgando el internet, que siempre les está fallando, que no se escucha bien, van a ser negativas, por supuesto, ¿no? Y van a de cierto punto, a pensar, ¿será que continúo trabajando, no trabajando? ¿Será que continúo pagando este tipo de servicio? ¿Vale la pena o no vale la pena? Entonces ahí hacemos un análisis, ¿no es cierto?, entre productos y servicios también, por supuesto. Hace algún tiempo, yo siempre fui casado, entre comillas, con Movistar, desde que era Belsao. Tengo mi número el mismo, añísimo, nunca me he cambiado ni cuando he terminado con mi novia, como muchos de ustedes hacen. Cuando terminan, chao número, reinician todo. No, yo siempre me he mantenido con el mismo número. Llevo años con el mismo teléfono. Pero en una ocasión, eh, no sé qué pasó aquí en el Sacha, yo vine del Tena, Movistar no valía, no valía, no valía, algo pasó y no valía, yo no podía comunicarme. Ese tiempo estaba trabajando en un proyecto bastante interesante para algunos GATS y mi jefe me llamaba y no ingresaban las llamadas. Entonces, ¿qué pasaba? Que llegaba a la oficina y el man, por supuesto, estaba muy molesto. ¿Y por qué no? Bueno, no acostumbro a contestar llamadas, pero por supuesto en ese trabajo sí me tocaba. Decía, pero ¿por qué no me contestas las llamadas? Pero yo decía, pero no me has llamado ninguna vez. Y en efecto, él tenía muchas marcaciones y a mí no me ingresaba. Entonces, desde ahí, miren que yo nunca pensé ser de una operadora como Claro y les hablo como consumidor, me cambié, yo que decía que no. Movistar siempre más barato, Movistar es más flexible porque siempre había cosas negativas que decían de esta operadora. Entonces, me tocó cambiarme porque mi expectativa o mi experiencia ya fue bastante negativa, ¿no? En lo que se refiere a servicios telefónicos. Ustedes, por supuesto, podrán hacer alusión a otro tipo de ejemplos que les habrá pasado como tal. ¿Y qué dice? Y en base a ella, crear estrategias para que no se duerma, porque ya veo que está así como, así está Yaceli, así está, así está. ¿Qué será cuando llegue a no sé, qué será cuando llegue Ella más está en el instituto, sabe estar así. para que no se duerma? ¿Qué entiende usted, estimada Yeseli? Diciendo, yo le tenía como Yaceli, ha sido Yeseli. ¿Qué entiende usted por estrategias? Desde su perspectiva, no quiero una teoría así que saque de los libros más profundos de investigación o de internet, sino, ¿qué entiende usted por estrategias? O voy a ponerla más fácil. Si tiene usted un negocio, ¿cómo aplicaría o qué tipo de estrategias aplicaría? ¿O qué haría para tener una estrategia diferente para llamar la atención? Le hice Ahí sí, Inge, le digo que me puede ayudar porque la verdad es que no es que ya estoy que me duermo, lo que pasa es que estoy cansada, no hace mucho rato antes de ingresar a clase llegué del lago, estoy un poco agotada. ¿Llegué de qué me dice? Que ahí sí me podría ayudar, digo, porque estoy un poco cansada antes de ingresar a la clase, estaba en el agua así arreglando unos asuntos. Ya, entonces, bueno, no se preocupe, yo solo pregunto nomás, si es que no hay ni idea, voy a preguntarle a Lady, voy a preguntarle. Estimada Lady, ¿qué entiende por estrategias? Desde cualquier perspectiva, ¿usted qué entiende como estrategias? Buenas noches, ingeniero. Pues yo entiendo que es incrementar ventas o Ujú. atraer clientes, haciendo ofertas, promociones. Muy bien, Lady, muchas gracias. A ver, ¿quién más está por aquí? Buenísimo. ¿Quién más está? Déjenme ver. Es un plan. ¿Es un plan, dice?
Inge, puede ser que son métodos o planificaciones o procedimientos también que se pueden para lograr algún objetivo, Marley ha estado aquí en clases. obvio. No, por supuesto, sí, sí, podríamos no solamente ser tácitamente dar un concepto como lo encontramos en internet, no, pero yo, a ver, estrategias, a ver, yo tengo un negocio, supongamos que tengo una heladería y digo, ay, no vendo, ¿qué hago? A ver, estrategia, puede ser una, ok, contrato a una chica muy guapa, exuberantemente sexy para que atienda mi local, esa es una estrategia. Esa es una estrategia. Y por supuesto, chicos, clientes externos, por ir a verle a ella, van a comprar. Es una estrategia de mercadotecnia. Lo aplican en muchos negocios, ¿no es cierto? Eh, chicas que modelan para motos, para marcas de autos, para marcas de carros. Dos, tengo la misma heladería, digo, no vendo, ¿qué hago? Ok, contrato un payasito, ¿no es cierto? Que me haga alguna animación afuera, pongo globitos y digo, los 100 primeras personas que se formen, un vasito de helado gratis. Es una estrategia, ¿no es cierto? Porque ya di a conocer mi local comercial, ¿verdad? Y por supuesto, ya no seré tan desconocido y a la misma vez ganaré clientes, ¿no es cierto? Es una estrategia que la utilicé. ¿Qué otro tipo de estrategia puedo utilizar? Digo, ok, a ver, listo, se está dando muy bien el tema de redes sociales. ¿Qué tal si ofrezco servicio a domicilio? Las personas me piden, si es que es tan distante, aplico un recargo y si no, si es que es dentro de la misma parte urbana, no aplicaré recargo. Ok, contrato un delivery, ¿no es cierto? Que tengo una moto, depende de la cantidad y listo. Podría ser una estrategia, ¿no es cierto? Para ampliar mi margen de ventas. Entonces, va a depender del giro del negocio, va a depender de lo que estemos haciendo, de lo que estemos vendiendo para poder aplicar, ¿no es cierto?, las estrategias como tal. Deme un segundito. Ok. Entonces, es eso, ¿no es cierto? Deseos y expectativas en base a ellas crear estrategias de mercadotecnia, ¿no es cierto? Estrategias de mercadotecnia. El marketing o la mercadotecnia es algo muy amplio, ¿no es cierto? Muy amplio que se aplica, ¿verdad? Para dar a conocer productos y servicios, por supuesto, sí. Implica muchísimas cosas, como yo les decía hace un momento, el conocer, ¿no es cierto?, a nuestro cliente, el conocer qué es lo que prefiere, en qué sabor le gusta, en qué color le gusta, cuándo compra, si compra los fines de semana. Eh, por ejemplo, una estrategia de mercadotecnia que yo vi hace algunos años, no sé si es que fue en este país o en algún otro de Sudamérica, una señora estaba comprando en un establecimiento comercial bastante grande y cuando llegó a caja a pagar, sonó plin como una especie de timbre y ¡plac! Se reventó algo así como una fiestita, unos globitos, como así cuando revienta y cuando llega el patrón a reventar eso que no sé cómo se llama, fue así. Entonces fue elegante y al mismo tiempo emocionante, sorprendente, porque ¿qué pasa? Hoy las ventas, lo que tiene que ver mercados, ventas, también venden experiencias, no solamente un producto tangible o un servicio. Entonces, ¿qué tal si esa señora se hace un análisis y se dice, ¿qué tal si esa señora todo el día pasó con cosas amargadas, todo el día le hicieron la vida imposible? Solo estoy parafraseando. ¿Qué tal si todo el día le fue mal, nadie se acordó de ella y en ese momento de su compra, el establecimiento comercial ¡plac! Se acordó que era el cumpleaños? No era premeditado, por supuesto, eso ya estaba planificado. ¿Cómo lo hicieron? Obviamente tienen una base de datos, ¿no es cierto?, donde recapitulan o recopilan toda la información de sus clientes y tienen ya anotado las fechas de su cumpleaños. Entonces, ese momento la señora sonrió y obviamente la de la caja, feliz cumpleaños, ¿no es cierto? Y fue excepcional, ¿no es cierto? Porque las empresas, los que tienen ventas, no solo venden productos, venden experiencias. Otra de las cosas que yo he visto y me parecía bastante llamativo, hasta de cierta forma, mm, ¿cómo le podría categorizar? A ver, fue una experiencia para esa persona, creo que no triste, pero pasó de la etapa triste a sentirse alegre. A ver, les cuento, estaba una persona en un restaurante. Y esto he visto muchas veces en internet. Estaba una persona en un restaurante y no había nadie con él y estaba celebrando su cumpleaños. Entonces, tenía su pastelito pequeño, ¿no es cierto?
estaba celebrando en un restaurante, entonces él se estaba cantando el cumpleaños, sí, en serio, se estaba cantando el cumpleaños solo. Y cuando las chicas encargadas de ese local donde vendían lo vieron, se sentaron a su mesa y le acompañaron. Entonces, ese pequeño gesto para un consumidor, para una persona que está llegando a un lugar a hacerte eh, de comprar cualquier cosa, es una experiencia excepcional. Entonces, siempre va a tener un pensamiento positivo o algo satisfactorio que le ocurrió en ese lugar de compra y son memorias, cosas que te llevas de por vida, ¿no es cierto? Entonces hay la gran diferencia entre expectativas o experiencias negativas donde nunca más vas a volver y cosas que te hacen recordar y dices, no, aquí qué bacán, esto me pasó en tal tiempo y siempre vuelvo porque me trae cosas positivas. Entonces, las empresas hoy a nivel mundial no solo trabajan, repito, verán, no solo trabajan o se enfocan en vender productos y servicios, sino en vender experiencias también, que eso es muy elemental hoy por hoy para poder ganar adeptos o clientes o como ustedes lo quieran llamar. Ok, sigo. Miren una diapositiva, nos hemos demorado mucho. Es que esto de verdad hay que ir desmenuzando cosa por cosa. Ok, para que nos permitan satisfacer lo que el cliente pide, por supuesto. Esto es lo más importante, ¿no es cierto? Lo que el cliente pide. Aquí hay una pregunta que sí, en efecto, creo que ya les he realizado. Y ustedes que tienen, a ver, ustedes que tienen ventas, ¿el cliente siempre tiene la razón o no siempre tiene la razón? Les pregunto, a ver, ¿a quién le pregunto? ¿A quién no ha participado? A ver, 50-50. 50, Sí, 50. sí, A ver, no, sí tiene. a ver, está Germán, a ver, ¿quién está? Adriana, voy a preguntarle a Adriana Moret. A ver, solo los que les pregunte para no interrumpir la clase. A ver, Adriana, ¿usted trabaja, Adriana, o de pronto no? Solo respóndame eso ya. Primero, ¿ya? Sí he trabajado, pero ya por corto tiempo, solo una Ya, vez. ya listo. O sea, actualmente no está trabajando. No, no puedo trabajar porque piden tiempo completo. Ya, no te preocupes, Adrianita. A ver, ¿quién? Juan Carlos, ¿estás trabajando? Sí, ¿En qué tipo de negocio o empresa trabajas, Juan Carlos? no son trabajos ocasionales, no un trabajo en una empresa específica. Ya, alguien que esté, a ver, ¿quién más? ¿Quién podría saber aquí? ¿Quién? A ver, Jessica Palacios, ¿estás trabajando, Jessy? ¿No? No, no estoy trabajando, pero el cliente siempre tiene la razón, yo creo. ¿Seguro? Sí, escucho opiniones, no hay problema, ok. A ver, Lorenita Quesada, ¿está trabajando Lorenita? Quiero una persona que esté interactuando diariamente con clientes para que podamos un poco debatir aquí. Dije, A ver, bueno, yo sí trabajo de repente, bueno, esté vendiendo así comidas, pero yo creo que el cliente no siempre tiene la razón. y usted, Lorena, a ver, prende la cámara, Lorena. Están construyendo, creo, en la cámara en la casa de Lorena. Ah, ok. Gracias, Lorena. Muy bien, a ver, entonces aquí tenemos un debate, a ver, tenemos un debate. Jessica dice que el cliente siempre tiene la razón, Lorenita que no. No sé cómo decir, a ver, pero, a ver, voy a hacer primero. Podría nomás silenciar el micrófono porque aquí no da. A fundir, ok, déjeme silenciarle, listo, ok. ¿Quiénes de ustedes creen que el cliente siempre tiene la razón? A ver, podrían decir yo y listo. Yo, ingeniero, Ya. porque yo trabajé en una empresa por varios años y siempre tenían el lema que el cliente siempre tiene la razón, por Lady, motivos de que la empresa nunca se arriesga a perder un cliente. ya. Siempre Listo. se nos enseñaron. Lady, sí, listo. Jessica Sí, también. estoy de acuerdo con eso, digo que el cliente tiene razón, no me creen, Dios. Ya, listo, ok. Listo, creo, ok. Me imagino que las personas que no me responden, me imagino que piensan que no. Yo tenía el mismo pensamiento que ustedes, porque muchas de las veces o teóricamente nos enseñan eso, ¿no? Por supuesto que estoy de acuerdo, que sin clientes no hay empresa, que sin clientes no hay ventas, que sin clientes no hay ingresos, que sin clientes no hay recursos, no hay ganancias, no hay empleados, no hay nada. Pero si es que quisieran mi opinión, por mi experiencia, yo creo que el cliente no siempre tiene la razón. No. Por ejemplo, estaba viéndolo otra vez un reportaje y en un
restaurante bastante lujoso colombiano, llega a comer un tipo. Pidió un plato excepcional de comida, se le veía muy bien presentable a él, no sé, llegó un carrazo y estaba consumiendo, y ya cuando estaba en deme un segundito ya, por favor, disculpas. Aló, deme un segundito, ya salgo ya. Regreso en un minuto, por favor. Listo, perdón, la intromisión tenían que entregarme algo nada más. Perdón, listo, ok. Entonces les estaba contando, ok, y llega un tipo muy elegante y empieza a consumir, pide un plato a la carta, bastante costoso. Y cuando está a punto de culminar, el tipo traía un frasquito y le echa algo a ese plato. Por lo que estaba viendo, era como una especie de mosca, ¿no? Entonces el tipo llama, reclama y dice, no, pero ¿cómo me van a atender aquí? ¿Cómo voy a pagar si es que me están sirviendo un plato que tiene un insecto, ¿no es cierto? Que no es parte de... Entonces empezó a reclamar. Entonces con ese análisis y con otros, podría o sea, respeto la opinión de, por ejemplo, de Lady y también de Jessica, que dicen que el cliente siempre tiene la razón, pero es hasta cuando no nos pasan experiencias nomás. Entonces yo puedo decir que el cliente no siempre tiene la razón. Porque ¿qué pasó? O sea, si es que no tuvieran cámaras, o sea, si no hubieran tenido cámaras los dueños de ese local, que es algo inaudito hoy por hoy, ¿qué hubiera pasado? O sea, hubieran terminado aceptando que pasó eso y dejando que ese señor se vaya sin pagar el consumo, ¿no? Pero por supuesto, como había cámaras, le estaban dando seguimiento, ese señor ya había sido acostumbrado como que a más o menos estafar en ese sentido, ¿no es cierto? Y siendo un cliente, miren, el man se mostraba como una persona bastante, ¿qué les diré? O sea, llamativa, bien vestida, elegante, hasta con dinero, ¿no? Pero tenía esa mala costumbre. Un cliente tuvo la razón, ¿no? Entonces ahí, Y también, Inge, no tienen la razón los clientes porque no todos somos las mismas personas. A veces llegan personas a desayunar, a almorzar y llegan con un genio que usted ni se lo imagina, cosas que hay que cogerlo. ¿tú tienes restaurante, Michelle? Yo trabajo años con una amiga mía, años que tiene un comedor. Ella me busca y me busca, y yo ya me voy a mi casa, no quiero trabajar y me busca y me busca y busca porque yo soy una de las mejores, de las excelentes trabajadoras con ella. Por eso le digo, porque llegan unos clientes con un genio que uno hay que saberlo sobrellevar. A veces hasta, esta sopa está caliente, ¡pum!, nos botan por ahí los platos. Entonces, no siempre los clientes tienen la razón. O a veces también llegan con un mal carácter, con mal humor. A veces llegan hasta se pelean entre parejas ahí en la mesa. Sí. Entonces, yo tampoco, no creo que el cliente tenga la razón. Y además la chica la jefa que trabaja con nosotros, ella jamás en su vida nos ha hablado por un cliente que dé una queja, jamás.
porque a ella también ya le ha pasado cosas y siendo la jefa de ahí, entonces ella tiene en su mente, o sea, ya las cosas que pasan en el diario vivir. Sí, muy bien, gracias Michelle por tu acotación. Yo creo también lo mismo. No sé, de pronto, Lady, ¿me podrías explicar el giro de negocio donde tú te desempeñas o desempeñabas? Trabajé ingeniero para la empresa en KFC, trabajé para la corporación El Rosado, entonces ellos nos mandaban siempre a los workshops, a los cursos que nos daban, que nos Ujú. capacitaban cada mes, y el lema de ellos era ese. El cliente podía estarnos faltando el respeto, gritándonos, diciéndonos algún tipo de cosa, diciéndonos que el plato de comida está frío, que no sirve. El cliente siempre tiene la razón. Uno tenía que guardar respeto al cliente, llamar al administrador, y si él decía que el plato estaba frío o estaba la presa fría, alguna cosa, nosotros nomás teníamos que aceptar y cambiar el plato, porque la empresa jamás se podía Arriesgar. rebajar a un cliente, porque por culpa de él podía perder otros clientes o podría ser denunciado y tantas cosas. Entonces, una empresa reconocida a nivel mundial, no les conviene perder más clientelas por un solo cliente que esté haciendo problemas. Ese era el lema de ellos. Hasta el tiempo que yo trabajé con ellos, siempre fue así. Sí, Nosotros siempre teníamos que recibir al cliente con una sonrisa, así el cliente esté enojado, de mal genio, o las parejas estén peleando al frente de nosotros. El lema de KFC y de Corporación El Rosado es siempre la sonrisa adelante y tratar bien al cliente, así él esté con mal humor. Claro, Y eso sí, pero el ingeniero te pregunta si que siempre el cliente tiene la razón. Obvio que yo voy, buenas tardes, y él dice, pásenme una hoja fría, yo tengo que pasarle. ¿Por qué? Porque el cliente me pide, pero es no que siempre el cliente tiene la eso se razón. trata el tema, el cliente siempre tiene la razón. A eso se No, trata en lo mi que el caso, ingeniero no. está preguntando. Supongamos, Ahora tú puedes un escuchar ejemplo. que el cliente va a discutir al frente tuyo, tú ya lo único que tienes que hacer es guardar silencio hasta que él termine de discutir con su pareja y listo, porque como empresa uno no tiene por qué ponerse al nivel de ellos. Eso fue lo que yo aprendí. Michelle, ¿ibas a decir algo? ¿Te escucho? Sí, o sea, debatiendo sobre el tema del que estamos hablando, supongamos en mi caso, mi mamá tiene un puesto de picaditas y el puesto ya tiene 4 años y ha ido creciendo bastante y, o sea, yo desde que tengo uso de razón, pues siempre he trabajado con mi mami en la cocina, ahora ya trabajo en otras partes, pero X. Pero en su momento yo siempre era la que atendía las mesas, la que siempre estaba ahí cara a cara con el cliente, y el cliente no tiene la razón. Lo digo en este caso que es la comida, porque a veces vienen personas que ellos creen que tienen el poder de ponerle el valor al plato que uno les ofrece. Y eso es lo que a uno como emprendedor, o sea, muchas veces le molesta. Entonces, en mi caso, clientes de todo tipo llegan y yo siempre digo que el cliente no tiene la razón. Claro que como humanos siempre nos equivocamos, no sé, en algún momento la ensalada estuvo salada o al pollo le falta un poquito de sal, o sea, detalles mínimos, ¿no? Pero eso no significa que siempre hay que darle al cliente lo que él dice y eso es, y mueran con que eso es. En mi caso, no. Igual ahora trabajo en una ferretería y en una ferretería pues no le van a decir que al compuesto le falta, que a la pintura le falta tal compuesto, o sea, no. Pero igual hay clientes súper desagradables, que ya son así, o sea, que su persona es así mismo, entonces, 50-50. Sí, tienes toda la razón. Va a depender de dónde nos encontremos, cuál sea el giro en el negocio. Y por supuesto, lo que hablaba Lady es una filosofía que se maneja a nivel de ese tipo de corporaciones, o sea, de ese tipo de empresas. Yo también lo escuchaba y en la universidad siempre me decían así mis profesores. Y yo tuve que volver a aprender, a desaprender para volver a aprender, porque me topé con una realidad. En efecto, a ver, antes de pasar a esto, en efecto, cuando hablas de grandes corporaciones, a ver, aquí hay dos cosas. Michelle es la dueña del local, ¿no es cierto? Y es un pequeño local, por supuesto. En cambio, Lady trabajaba y a estas personas de estas grandes corporaciones no les conviene. Yo les había dicho, una mala noticia se esparce a 1000 personas y es inmediatamente hoy con el boom de las redes sociales conocida antes que una buena noticia. Entonces, por esa razón ellos cuidan muchísimo su prestigio, se podría decir. Pero sigo yo coincidiendo respetando los criterios que el cliente no siempre tiene la razón. Y esto lo aprendí yo cuando entré a trabajar. Estaba de gerente administrativo de una empresa en el tema de que rentan autos. Y ahí me hicieron una entrevista de trabajo. Los dueños de esta entrevista, perdón, de este local que rentaba autos eran militares. Y una de las preguntas que me hicieron es, contéstenos lo siguiente. ¿Usted cree que el cliente siempre tiene la razón?
Yo, claro, por supuesto que el cliente siempre tiene la razón, dije yo, porque es la persona que viene a hacer gasto aquí de este servicio, la persona que está dando, obviamente, movimiento a la empresa. Yo creo de esa manera. Me dijeron, no, el cliente, al menos en este tipo de negocio, no siempre tiene la razón, porque tú tienes que estar al cuidado de vehículos de muy alto valor. Imagínense que vienen con una cosa, que vienen con otra, que no te convenga, te va mal a ti, le va mal a la empresa, le va mal al dueño del vehículo por un cliente que no fue responsable. Pues imagínate que por ahí se haya raspado, se haya chocado y el man niegue, niegue y niegue, no, y entonces por darle siempre la razón, no. Entonces me dieron un montón de ejemplos que en efecto sí me hicieron entender. Puede que de pronto cada uno de nosotros tengamos diferente perspectiva, experiencia, depende de dónde hayamos trabajado, ¿no? O si fuimos dueños de negocios o dueños de locales, pero mi opinión es que el cliente no siempre tiene la razón. Yo sí creo que no siempre tiene la razón. Hay personas que son ya, como ustedes dijeron, hay que sobrellevarles para poder tener un negocio, ¿no es cierto? Hay que tratarles con mucho tino para poder manejar un negocio, porque hay gente que es, porque cree que, o sea, o tienen un poder adquisitivo, creen que pueden humillar de pronto al dueño del local, al dueño, a los empleados, entre otros detalles, para no detenernos más aquí, ¿no es cierto? Entonces, mi percepción es esa, respetando, por supuesto, el criterio que puedan tener ustedes, ¿no? De pronto, más adelante, en algún tipo de experiencia que tengan ya profesional, o a su vez como dueños de locales, van a cambiar de idea o mantendrán la misma idea, ¿no? Pero mi percepción es que no lo tienen. Yo también creo que la palabra correcta es sobrellevar al cliente, porque siempre hay de todo tipo. No queda más. Sí es verdad eso. Ok, ya mismo culminamos, listo, déjenme ver. Ok, entonces miren, la última parte de esta sección dice, la investigación de mercados debe de ser un proceso metodológico, objetivo, que refleje lo que realmente quiere el consumidor. Repito, la investigación de mercados debe ser un proceso. Cuando hablamos de un proceso, se refiere a pasos a seguir, ¿no es cierto? Haces un análisis, encuentras un problema por resolver, ¿no es cierto? Diseñas las estrategias, aplicas las estrategias, ¿no es cierto? Y obtienes un resultado como tal. Entonces, todo es un proceso que se debe aplicar, que se debe ejecutar hasta obtener un resultado como tal. Les mencionaba, ok, no todas las veces, no todos los momentos, no todas las ocasiones una investigación o una aplicación, un cambio va a traer algo positivo para la empresa. Hay ejemplos que los voy a colocar después de empresas que, por ejemplo, les mencionaba en el aula, Colgate, cuando nosotros hablamos de Colgate, cuando hablamos de Colgate, ¿sí? ¿Qué se nos viene a la mente inmediatamente? Pasta dental, pasta dental, pasta dental, porque nuestro cerebro ya está, ¿qué les podría decir? Acostumbrado, nuestra mente, nuestra visión, nuestro consumo por años ya está acostumbrado a que, ok, Colgate es pasta dental, pasta dental. En algún momento esta empresa quiso expandir su línea de productos y no recuerdo y rectificaré si es que me equivoco, pero parece que quiso lanzar una serie como de fideos en algún momento con la marca Colgate. Hice una investigación y dijeron es momento de expandirnos, de no tener solo una línea de productos. Hicieron algo, les repito, voy a traerles el dato exacto si me equivoco, pero parece que fue fideos, algo así. No les fue bien. Tuvieron que retirarlo del mercado. Justamente porque a veces nuestra mente, les repito, nuestra mente ya está, o sea, acostumbrada, nuestra percepción de consumidor dice, ok, Colgate, asimilas con pasta dental. Entonces no fue muy bien vista o no llamó la atención del consumidor en lo que tiene que ver a una nueva línea de productos. También les mencionaba yo otra investigación que se hizo hace muchos años. Y sí les dije en el aula y recapitulo para que quede grabado, dos marcas mundiales que siempre se han estado peleando por quién es el primero a nivel mundial en lo que tiene que ver a gaseosas, ¿no es cierto? Coca-Cola y Pepsi. En algún momento Coca-Cola se propuso hacer una investigación de mercados para hacer una reformulación de su producto, del sabor como tal. Llegó a hacer ese cambio y ¿qué creen que pasó? La gente se quejó, no consumió. Entonces son dos ejemplos que les puedo dar que no todas las veces, para que quede claro, esta investigación, o sea, o esos resultados van a ser positivos para un negocio. De que sí hay que hacerlos, sí, porque nosotros como clientes, como consumidores, somos siempre cambiantes, estamos siempre actualizándolos. Entonces, por eso, a ver, voy a dar un ejemplo. Imagínense que
que Jessica diga, no, a mí no me gustan, o sea, Jessica tiene un local, ¿no es cierto?, de ropa, ustedes saben, Jessica Albán. Diga, no, a mí no me gustan esos pantalones anchos, yo solo tengo cortos para mis clientes. Jessica no se está enfocando en el consumidor, se está enfocando en sus preferencias y ese es un error como tal, porque no es lo que ella quiera, sino lo que el cliente necesite, ¿no es cierto? Y estamos hablando de una tendencia que ha vuelto con el tiempo, entonces, ok, ya, si es que es inteligente y por supuesto que lo es, va a decir, ok, pues la gente está comprando eso, tendré una línea o una sección de pronto para las dos opciones, entre angosta y ancha, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que le va a funcionar. Pero repito, no siempre en empresas y se ha visto en grandes corporaciones este tipo de cosas o de aplicación de esta estrategia funciona, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado y hay que ver cuándo se debe aplicar y cuándo no se debe aplicar como tal este tipo de estrategias. ¿Cuál es el objetivo de esta? Miren, recién pasamos a la segunda. ¿Cuál es el objetivo de esta materia? Que ustedes como estudiantes analicen la importancia de la mercadotecnia y su interrelación con otras áreas funcionales de la empresa. Que el estudiante, que el alumno analice, es el objetivo, la importancia de la mercadotecnia y su interrelación con otras áreas funcionales de la empresa. Cuando nosotros hablamos, y si lo he graficado yo en el aula de un organigrama estructural, hablamos, ¿no es cierto?, de gerencia general, hablamos de una secretaria, hablamos de un departamento administrativo, hablamos de un departamento de producción y hablamos de un departamento de ventas. Dentro de ese departamento de ventas está subdividido lo que es el departamento de marketing o mercadotecnia, ¿no es cierto?, que viene a estar estrechamente relacionado con lo que tiene que ver con ventas. A ver, les voy a dar un ejemplo. Dentro de la institución, a pesar que nosotros no somos una entidad o una empresa con fines de lucro, ¿alguien me puede decir lo que significa con fines de lucro? De pronto, Adriana, ¿sabes lo que significa ser sin fines o con fines de lucro? ¿Entiendes esa terminología? Porque a veces puedo decir palabras y ustedes no pueden entender y nunca me dicen, profe, ¿qué significa eso? Pero sí se entiende, Adriana, ¿entiendes lo que significa? Sí, sí se me da la idea, pero no. Sí había escuchado eso, pero no me acuerdo muy bien cómo era. Pero sí, sí lo entiendo. Al final el libro ¿Sí, creo sí o que no, era. Adrianita? A ver, ¿sí o no, Adrianita? Sí y Sí, no. sí, pero no me acuerdo, pero sí, sí tenía en mente eso. Hace mucho tiempo sí había escuchado eso. Solo que ahorita no recuerdo muy bien. Sí que Ya, no a lo ver, tengo muy claro. Pero no. listo, entonces, a Sí ver. se puede ser, por ejemplo, que en una empresa busca tener, ¿cómo se dice? Ganancias. Sí, por supuesto, Marley, eso es. Yo les había dicho, toda empresa, por más pequeña, todo emprendimiento, por más pequeñito, minúsculo que sea de una persona, que sea de ustedes solitos con un kiosco, busca algo. Y ese algo significa tener un rédito económico o tener una ganancia como tal. Por más que sea pequeño, sean $1 al día, $10, siempre ese va a ser el objetivo, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de una empresa con fines de lucro, es eso. Toda empresa que piensa o aspira a recibir una remuneración o una ganancia o un rédito económico al finalizar el día, al finalizar la semana, la quincena o al mes. Cuando hablamos de entidades sin fines de lucro, es como la nuestra, por ejemplo, nosotros como instituto superior prestamos un servicio, ¿no es cierto? Y ese servicio es gratuito, es sin fines de lucro, mientras ustedes obviamente aprueben todas las asignaturas. Si es que ustedes pierden ya conforme la normativa, empiezan a pagar valores no tan altos, pero obviamente pagan, ¿no? Entonces a eso se refieren, miren, empresas con fines de lucro y sin fines de lucro para que se diferencien, ¿no? Y de pronto ustedes más adelante tengan ese tipo de lectura, les toca intervenir, ya saben a lo que se refiere ese tipo de situaciones. Ok, entonces les decía, miren, a ver, que el alumno analice la importancia de la mercadotecnia y su interrelación con otras áreas funcionales de la empresa. Esta parte de lo que tiene que ver con investigación, con mercados, con ventas, con mercadotecnia, va estrechamente relacionado. Y justamente a eso iba. A ver, a pesar de que nosotros somos una empresa como instituto sin fines de lucro, aplicamos estrategias de mercadotecnia. Sí, ustedes han visto afiches, ¿no es cierto?, donde dice te invitamos a estudiar con nosotros, estudia administración, estudia desarrollo infantil, estudia mecánica, estudia de forma gratuita. Siempre estamos publicando, llamando la atención de nuestros posibles consumidores de este servicio educativo, ¿no es cierto?
Eso sin ser una empresa con fines de lucro. Imagínense al ser una empresa con fines de lucro. Por ejemplo, no sé, a ver, te pregunto y vuelvo a preguntarte, es que no sé quién más aquí tiene un negocio como tal. Te pregunto, Jessica Alban, de nuevo. ¿Tú, Jessica, crees que estás aplicando estrategias correctas de mercadotecnia como para llamar la atención del cliente o piensas que estás limitada en ese sentido? Siento que Jessica tiene bajado todo el volumen de la clase y ni siquiera me escucha. Ya, creo que sí es verdad lo que dije. Jessica. No me ¿Qué estás, pasó? Jessie, no creería que le bajas al volumen a la clase y no estás escuchando. Ya le escribieron, por eso ya respondió ya. ¿Qué me escribió? Nadie. Bueno, estamos prácticamente ya por culminar la clase y yo consulté algo, a ver. No sé, es que no sé, a ver, ¿quién más aquí de los presentes tiene un negocio que maneje como tal? A ver, no sé. Yo, ¿Quién? Hilda, ¿tienes tú? ¿Qué tipo de negocio tienes, Hilda? Parece que tu mami vendía también algo, ¿no? hornados. Lo que es Hornados. alimentos de la tierra. Ya, ¿en el Coca vende? Sí, ¿Cuánto tiempo en el mercado? Voy a silenciarte, Jessica. ¿Cuánto tiempo en el mercado? ya más o menos unos 15 años, 15, 16. Es bastante tiempo. A ver, ahora pregunto, Hilda, a pesar que, bueno, tú eres la copropietaria, hija de la dueña, la futura heredera, listo. ¿Crees que el negocio de tus padres o de tu madre aplica estrategias correctas de mercadotecnia o que se han conformado y han entrado en el círculo del confort? ¿A qué se refiere el círculo del confort? ¿A qué dices, ok, ya tengo los clientes, a mí ya no me hace falta publicar, no me hace falta diseñar, ya me conoce la gente? Porque hay negocios que entran en esa parte de lo que es el círculo del confort y no se atreven a innovar, no se atreven a hacer nada, quedan. Entonces, solo pregunto de forma general, si han aplicado últimamente estrategias de mercadotecnia como para llamar o atraer a nuevos consumidores o se han detenido porque ya tienen una cartera o línea de clientes bastante consolidada. Bueno, yo creo que sí lo hemos aplicado en todos estos años, e incluso ahora con lo de las redes sociales tratamos de seguirlo aplicando, pero yo creo que como negocio sí nos falta mucho, porque a pesar de los años que nosotros tenemos, no es que somos muy conocidos como otro que hay acá. Incluso hay gente que nos confunde con ese negocio. No, piensan que somos de esa línea y no somos, pues, o sea, somos otros. Tú dijiste, gracias, Entonces, sí, te agradezco, Hilda. Sí, te agradezco. Tú dijiste algo elemental, la gente nos está confundiendo. Y yo en la diapositiva anterior hablé de algo elemental, lo que es el branding. Para eso se utiliza, estimados estudiantes, estimada Hilda, el branding en investigación de mercados. Entonces yo de manera preliminar puedo decir, ok, a tu empresa le hace falta estructurar un logotipo, imagotipo, isotipo, con una marca que en realidad te identifique como tal. Que no sean de pronto las comidas de tal o tal, pero que ya, o sea, la gente diga, no, que apenas vea esa imagen, diga, ok, eso le pertenece a esta persona o es en tal lugar. Entonces yo creería que sí es importante, ¿no? Y como justamente estamos para aprender, mira, luego de culminar este nivel podríamos o podrías emplear justamente en el trayecto ya esa estrategia, ¿no es cierto? E incluso, Hilda, este podría ser un tema para tu proyecto de titulación. Nada más te la suelto así rápido, porque es importante. Es que ver, ¿cuál es la idea? Para no alargarme más de formarles a ustedes, de que en cada emprendimiento que tengan o cada idea se fortalezca, si es que ya lo tienen, sea mucho más consolidado, sea mucho más llamativo, se apliquen, correctas estrategias de marketing, se utilice la metodología adecuada. ¿Con qué finalidad? De que sus emprendimientos, sus ideas de negocio, lo que vayan a realizar, estén muy bien consolidadas. Entonces, mi percepción es, ok, te hace falta una marca que identifique correctamente a tus clientes. Es mi percepción, ¿no es cierto? Puede que esté equivocado, puede que me hayas dado información errónea, pero conforme me lo contaste, es así. Entonces, vamos a analizar un montón de cosas conforme avance las clases. ¿Qué les puedo decir? A ver, esta clase de aquí va a quedar grabada, ¿no es cierto? Para las personas que de pronto no pudieron entrar. Esta clase de aquí voy a subir el enlace al aula virtual
Voy a enviarles al grupo ya la invitación al aula virtual para que se agreguen a ese grupo. Yo voy a subir la actividad que tendrán que realizar. Ustedes saben que yo nunca envío actividades de hoy para mañana, siempre envío con los correspondientes días para que puedan hacerla bien, subirla bien y de esa manera poder seguir avanzando. Entonces vamos a mantener al menos todo el semestre, independientemente de que se normalicen las clases ya a presenciales, un aula virtual para subir las actividades, eso ya lo saben, ¿no? Pero el detalle de que quedará la clase grabada así por disposición de la CNSI, de nuestro rector, va a quedar la clase grabada, subida a YouTube y el enlace en lo que tiene que ver a Classroom para que, aunque sé que nunca quizás la van a volver a ver en su vida, pero de pronto si algo les interesa volver a refrescar, entonces ahí estará, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan hacer uso de ella cuando lo consideren necesario. Ok, dicho esto, pues les agradezco mucho. Nos miramos, ¿cuándo tenemos de aquí? ¿El viernes? ¿El jueves? Háganme acuerdo, el viernes creo que tenemos, ¿no? Tenemos el viernes a la última hora. Sí, entonces, ok, de pronto para el viernes sí mandaré una pequeña actividad nada más a mano, o algo muy pequeñito con algunos conceptos que me puedan buscar. Al ingresar a la clase haré algunas preguntas de forma, yo diré de pronto Marley o dígame Jessica, cualquiera, entonces para hacerles preguntas, ¿ya? Muchas gracias, señoritas, señores. Pues, Chao, Inge. se cuidan y Jessica Albán, por favor, mantenga encendido su micrófono las próximas veces. Dice como 3 preguntas y nada. Manténgase atenta. Listo. Les agradezco mucho por su atención y nos miramos la próxima, ¿ya? Muchas gracias. Chao, Lisa, que tengan una buena noche. Chao. Buenas noches, Inge. Chao, chao.